Romanos capítulo 12, leeremos en el versículo 2. Oh, gloria a Jesús. Que no cese su alabanza. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Jesús. Leemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, dice: Entonces Elías Tisbita, que eras de los moradores de Galaad, dijo acá: Viva Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Pónganse cómodos. Vamos a compartir palabra del Señor. Gloria a Jesús. Debo de anunciarle antes de empezar el mensaje que el domingo 30 tenemos bautismo. Es muy importante que los que se van a bautizar estén aquí el miércoles, porque así cualquier cosa que tengamos que organizar o hacer, tendremos la oportunidad de poder conversarlo. Amén. Denle un aplauso a Cristo, vamos a predicar. Esta noche hemos traído un mensaje de parte de Dios que compartiremos leyendo la Biblia en el libro de los Romanos, en su capítulo 12, versículo 2, donde dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Estaremos también leyendo en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, su capítulo 17, cuando habla de la historia de el profeta Elías, y también leeremos sobre la historia de la viuda de Sarepta de Sidón, donde fue enviado Elías, y del rey Josafat, y hablaremos del rey Acab y del profeta Micaías. En esta lectura bíblica estará basado el mensaje de hoy. El tema de este mensaje es: descansa en la voluntad de Dios. ¿Por qué debemos de descansar en la voluntad de Dios? Porque la palabra dice que es buena, que es agradable y que es perfecta. Cuando nosotros somos mayores de edad y decidimos que necesitamos trabajar para comenzar una nueva vida y llevar el sustento a nuestras casas, tenemos que ir a un lugar a solicitar empleo. Preparamos una hoja de vida diciendo cuántos cursos técnicos tenemos, si ya hemos tenido la dicha de ser profesionales, marcarlo en esa hoja de vida, y cualquier persona que nos pueda recomendar y dar testimonio, dar fe de que somos personas de bien en la comunidad. Eso nos permite tener un trabajo digno, y todo hombre y toda mujer que se quiere formar o emprende en algo personal, y para emprender en algo personal tiene que tener mucho mejor testimonio que si quiere emprender en un trabajo privado. Porque en algo personal, para que la gente consuma algo tuyo o haga un negocio contigo o tenga confianza en lo que tú estás emprendiendo, debes de venir de buena familia, debes de tener buena reputación, y además tiene que tener
el aval crediticio que le dé confianza a la gente de que contigo se puede hacer negocio. Pero en esta hora a lo que nosotros queremos referirnos en el mensaje es específicamente a las personas que vamos a buscar un trabajo por primera vez. Ya sabemos que tenemos que tener una hoja de vida, pero si somos agraciados y tenemos la dicha de conseguir el trabajo, lo primero que investigamos es ¿cuánto voy a cobrar? ¿Quién me paga? ¿Cuántas horas debo de trabajar? ¿A qué hora entro? ¿A qué hora salgo? Todas las empresas tienen unos estatutos y el jefe tuyo te dice exactamente lo que tú debes de hacer. Si debes de llegar a las 7, si llega a las 7:05, 7:10, 7:15 y lo hace durante varias veces, te amonestan, te pasan a recursos humanos y es probable que puedas perder el empleo. Pastor, ¿y por qué hacemos una historia, una introducción de esta forma si estamos hablando de la palabra de Dios? Porque el tema de esta noche es descansa en la voluntad de Dios. Para descansar en la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta, lo que primero tenemos que investigar es cuáles son las cosas que Dios ama. ¿Cómo podemos descansar? ¿Cómo podemos servirle a un Dios que no conocemos? ¿Cómo podemos conocer todas las reglas, todos los estatutos del lugar a donde trabajamos y no conocemos la Biblia, que es la guía del hombre? Para descansar en la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que. Si usted no le teme a Jehová, ¿cómo usted está clamando a Jehová para que Jehová lo defienda? Porque si usted le teme a Jehová, usted lee la palabra de Jehová y usted no le arranca página a la Biblia. Si usted intenta decir, no, es que yo creo que no creas nada, es que la Biblia está ahí. Usted no tiene que hablar ni con el pastor, ni con la pastora, ni con ninguno de los líderes para preguntar cosas que son evidentes. Este es un mensaje pastoral, esto no es evangelístico. Yo debo de aprovechar la oportunidad de que hay quórum en la iglesia para que nos preocupemos por caminar y descansar en la voluntad de Dios. Cuando descansamos en la voluntad de Dios, no hay adversidad que nosotros no podamos vencer. La palabra del Señor dice que Elías se acercó a Acab y le dijo: viva Jehová en cuya presencia estoy, que aquí no va a caer agua, que aquí no va a llover si no es por mi palabra. Porque él podía decretar esta palabra, porque él estaba seguro del Dios al que él le servía, porque él estaba firme en que él entendía que él debía descansar en la palabra del Señor. Dice que Dios lo envió y le dijo: vete a un río llamado Kerit y guárdate allí en el río, que allí yo enviaré a los cuervos a que te lleven comida. Dice la palabra del Señor que los cuervos les llevaban comida, les llevaban carne y pan por la mañana y les llevaban carne y pan por la tarde. Pero este hombre se mantuvo en aquel río porque todavía, aunque no llovía, él tenía la oportunidad que después de que él comiera pan y carne que le llevaban, ¿quién? Los cuervos son aves carroñeras que por lo tanto lo que hacen es comer carne, y ellos no llevaban carne ni siquiera en descomposición, era carne fresca para que este hombre de Dios comiera, y él podía durar el tiempo que fuese necesario en aquel lugar, y él sabía de dónde venía su sustento. ¿Por qué él sabía de dónde venía su sustento? Porque él descansaba en la voluntad de Jehová y no en la de él. De haber sido por él hubiera estado en otro lado, pero él decidió estar en el lugar a donde Dios lo había mandado. La palabra del Señor relata que él estuvo allí hasta el momento en que se secó el río, y la palabra de Dios es explícita en todo lo que habla. Todas las historias que Dios tiene en la Biblia son transparentes. La Biblia dice que Elí era gordo, la Biblia dice que Sansón tenía fuerza, la Biblia dice que Zaqueo era pequeño, pero la
Biblia no dice en ningún versículo bíblico que Elías haya salido corriendo de aquel río. Él permaneció firme aun cuando el río de Querit se había secado, porque él permaneció en la voluntad de Dios. Él descansó en la voluntad de Dios. Cuando nosotros descansamos en la voluntad de Dios, no importa si la marea está alta, no importa si los vientos son contrarios, no importa si se ha levantado el Eurocridón contra nosotros, nosotros debemos de descansar en la voluntad de un Dios que nos ha dado su palabra y que nos ha dicho que su voluntad es buena, que su voluntad es agradable y que su voluntad es perfecto, por encima de todos los pensamientos humanos, por encima de todos los deseos humanos. La voluntad de Dios ha de manifestarse en los que creen en Él y en los que descansan en su voluntad. A su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros debemos de descansar en la voluntad de Dios? Porque lo que Dios tiene para nosotros es mejor que lo que nosotros nos hemos propuesto para nosotros. ¿Por qué nosotros debemos de descansar en la voluntad de Dios? Porque Dios, al quien Dios manda, Dios respalda. No importa que tú te encuentres en un momento de dificultad, que tú estés corriendo, que tú estés turbado, que tú estés fatigado, descansa en la voluntad de Dios. Que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La palabra del Señor relata en este libro de Primera de Reyes, en su capítulo 17, que Elías nunca se movió del río, aunque el río se secó. ¿Qué hacemos nosotros cuando se seca el río? Cuando Querit está seco, cuando Dios nos envía y dice te va a alimentar un cuervo, te va a traer pan, te va a traer carne por la mañana, por la tarde, y de un momento al otro tú te das cuenta que se secó el río. Descansar en la voluntad de Dios. Porque si descansas en la voluntad de Dios, Dios te va a respaldar. Dios tiene el control de lo que sea que pase en tu vida. Por difícil que nosotros encontremos la situación, para cada situación Dios tiene un milagro diferente. Para cada situación, para cada turbación que tú tengas, Dios tiene una puerta abierta nueva, diferente. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto que se nos cierra una puerta y creemos que es algo malo que nos está pasando? ¿Cuántas veces hemos visto a todo el mundo levantarse en contra nuestra y después de un tiempo nos dimos cuenta que Dios cerró esa puerta porque nos estaba librando de algo peor que venía? Oh, mi alma adora al que vive. La palabra del Señor relata en el libro Primero de Reyes, en su versículo 17, que cuando Elías, después de muchos días, no puede tomar agua porque se secó el río, los cuervos podían seguir trayéndole carne, pero él no podía tomar agua porque el río estaba seco. Y viene palabra de Jehová a él. Siempre Dios te va a hablar cuando tú creas que todo se ha terminado. Cuando tú entiendas que ya no hay más oportunidades para ti, entonces Dios obra. Cuando tus fuerzas te digan ya yo no puedo más, entonces tú vas a descansar en la voluntad de Dios. Porque descansar en la voluntad de Dios no es rendirse. Descansar en la voluntad de Dios es decirle a Dios, mira, ya yo no puedo más, yo te entrego esto a ti. Es que yo no lo puedo hacer con mis fuerzas. Yo necesito, Dios, que tú lo hagas por mí. Descansar en la voluntad del Señor es confiar plenamente en el Señor. El mejor ejemplo que nosotros podemos tener para ver cómo descansar en la voluntad de Dios es ver a Jesús cuando estaba allí en el Getsemaní. Dice que él le dijo, mira, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, le dice Jesús a Dios, que sea la tuya. Jesús no se rindió ante su deseo. Jesús se rindió ante la voluntad del Padre y descansó ante la voluntad del Padre porque es buena, agradable y perfecta.
Dele un aplauso a Cristo. Oh, gloria a Jesús. La voluntad de Dios siempre, 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 siempre nos va a inquietar. No va a ser cómoda. Nos va a poner en situaciones difíciles. Pero es perfecta. Es perfecta. Esto no es para que nosotros lo entendamos, es para creer sin ver. El evangelio, la relación con Dios, no se trata de que nosotros tenemos que ver para creer, debemos de creer sin ver. El Señor le dice a Elías, mira, yo he dado orden a una viuda en Sarepta de Sidón para que te sustente. Este hombre sale caminando de un río que se había secado, donde no había comida, donde él estaba pagando la consecuencia de sus propias palabras. Él había pronunciado que no iba a llover y no estaba cayendo agua por una palabra que él mismo había decretado de parte de Dios. Y sale corriendo a Sarepta de Sidón. Y dice la palabra del Señor que al entrar él allí en la ciudad, entrando en la puerta de la ciudad, estaba la viuda recogiendo leña. Y él identifica a aquella mujer y le dice, tráeme un vaso de agua para beber. Y él le dice, viva tu Dios, que solamente tenemos mi hijo y yo un poquito de harina en la tinaja y un chin de aceite en la vasija. Por lo tanto no te puedo traer el pan, porque pan no tenemos, tenemos agua y estábamos preparándonos para comernos eso y echarnos a morir. Recuerden ustedes que ella había recibido una palabra de parte de Dios de que iba a sustentar un profeta que Dios iba a enviar. Pero hay ocasiones en que tú recibes una palabra y estás pasando por una situación tan difícil que podemos olvidar lo que Dios dijo de nosotros un día. Ya esta viuda no estaba concentrada en que iba a llegar el hombre de Dios. Pero era una mujer que descansaba en la voluntad de Dios. Porque cualquier ser humano que dude de la palabra que Dios ha dado en su vida, se hubiese movido de aquel lugar e intentar tocar nuevas puertas. Mirar a dónde pudo haber la oportunidad de ella encontrar comida. Pero la palabra que Dios le dio a aquel profeta cuando estaba en Querí fue: vete a Sarepta de Sidón, que allí yo he dado orden a una viuda para que te sustente. Aquella viuda tenía tanta fe que ya no le quedaba nada que comer. Pero aún así ella seguía en el lugar a donde Dios le había indicado, porque la Biblia dice que el profeta Elías llegó a la entrada de la ciudad, ¿de dónde? De Sarepta de Sidón. Ella recibió aquella palabra y ella descansó en la voluntad de Dios. Y aunque no le quedaba nada para comer, ella permaneció firme en ese lugar. Yo no sé cuánto te queda en los bolsillos, yo no sé qué presupuesto tú tienes, no sé con qué ideales está pensando trazar tus metas, conseguir tu propósito, recibir tu milagro. Tengo una noticia para ti: lo importante es que no te quede nada, porque cuando no te queda nada, entonces de la nada Dios crea algo, entonces de la nada Dios produce un milagro, entonces de la nada Dios hace levantar y hace crecer árboles, coloca estrellas, separa la luna, prepara la luna, las estrellas. Dios hizo el mundo sin nada. Dios creó el mundo de la nada. A Dios solamente le hace falta alguien que repose en su voluntad. Mira qué acontece con la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta, dice la Biblia. Pero nosotros muchas veces no la entendemos. Si la entendiéramos fuera fácil. Pero lo que hace interesante servirle al Señor es que los días se renuevan, la mañana se renueva. Es como el agua del río que te baña hoy no es la misma agua que te baña mañana, pero sigue siendo el mismo. Dios siempre sigue siendo Dios. Algunas veces Dios no resuelve lo que tú quieres que Él resuelva, y no cambia lo que tú quieres que Él cambia, pero Él cambia tu corazón. Y cuando Él cambia tu corazón, entonces el panorama cambia. Entonces ve las cosas diferentes. Porque hay veces en que no
tiene que cambiar lo que está a nuestro alrededor, sino que lo que debemos de cambiar somos nosotros. Quienes debemos de tener un cambio en nuestra vida somos nosotros. Y Dios nos llama a que cambiemos, a que aceptemos su voluntad, a que nos humillemos ante su presencia, porque de la única forma que nosotros vamos a establecer una relación con Dios en donde siempre saldremos favorecidos es cuando nosotros estemos rendidos ante su voluntad. La palabra del Señor dice que aquella viuda, cuando vio lo que estaba pasando, le dijo al profeta: aquí yo solamente tengo de comer un poquito de harina en la tinaja y un chin de aceite en la vasija. Estoy buscando 2 leños para llegar, tomarlo mi hijo y yo, comerlo y echarnos a morir. Y el profeta le dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que así dice Dios, la harina no va a escasear en la tinaja, ni va a disminuir el aceite en la vasija hasta el día en que vuelva a llover en esta casa, en esta región, en esta ciudad. La palabra del Señor dice que comieron ellos por varios días hasta que volvió a llover en aquel lugar. Soportaremos hasta que acontezca lo que queremos ver, porque hemos descansado no en nuestra fuerza, sino en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es fácil de entender. Nadie dijo que fuera fácil el evangelio. Él dijo: vengan a mí los que estén turbados y vengan a mí los que estén cansados, que yo los haré descansar. Pero Él nos hace descansar cuando nosotros caminamos no con nuestro propósito, sino que nos dejamos rendir ante Él y caminamos bajo la voluntad de Él. El profeta Elías y esta viuda de Sarepta de Sidón son ejemplos bíblicos que nos demuestran a nosotros que si le somos fiel a un Dios, le obedecemos y caminamos, aún viendo lo poquito que tenemos, seguimos depositando nuestra confianza en Dios, vamos a ver un día multiplicarse y prosperarse todo lo que nosotros habíamos pedido y habíamos mendigado. Dios es un Dios que conoce a sus hijos y que ama la raza humana, que ama a cada uno de sus hijos. Él está listo y presto para darnos lo que nosotros necesitamos, pero es en el tiempo de Él, no es en el tiempo de nosotros. La historia de Dios relata en el libro de Primera de Reyes en su capítulo 22 y dice que había un rey llamado Josafat que decidió visitar al rey de Judá. Y estando él allí donde el rey de Judá le dice: mira, ya hace 3 años que nosotros gracias Jesús. El rey de Judá le dice: ya hace 3 años que nosotros no peleamos con la gente de Siria. Y él le dice a Josafat: ¿me acompañarías tú a ir a pelear contra el rey de Siria? El rey Josafat le dice: nosotros somos como ustedes. Nosotros tenemos caballo como lo tienen ustedes. Nosotros estamos en la disponibilidad de ir a pelear por ustedes, de ir juntos a la guerra. Pero Josafat era un hombre temeroso y que descansaba en la voluntad de Dios. Josafat le dice: ¿habrá un varón de Dios que podamos consultar, un profeta, antes de ir a la guerra? Le decía cuando empecé a predicar que cuando nosotros entramos a mayores de edad y comenzamos a ir a un lugar a buscar trabajo, investigamos todo lo que tiene que ver con el trabajo. Pero cuando estamos en la iglesia, algunas veces nos llenamos de gloria, nos llenamos de la presencia de Dios, vemos a Dios obrar en nuestras vidas
y se nos olvida que debemos descansar en la voluntad de Dios. Pero ¿qué acontece? Que la voluntad que Dios tiene para conmigo, o el propósito que tiene para conmigo, quizás no es el mismo que tiene para con el hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno de nosotros debe de indagar, de preguntar, de investigar a través de la lectura de la palabra qué Dios quiere para nosotros. Y antes de dar cada paso que vayamos a dar en nuestras vidas, debemos de consultarle a Dios si Dios está de acuerdo con lo que vamos a hacer. Porque si Dios no te envió al río de Kerit y tú corres allá y te plantas en aquel río, no va a haber cuervo que te lleve comida, mucho menos que te lleve pan, y lo más probable es que el arroyo se seque al otro día, porque que Dios no te envió ahí. Si Dios no te dice, vete a Sarepta de Sidón, que he dado orden a una viuda que te sustente, es verdad que la voluntad de Dios es buena, que es agradable y que es perfecta. Pero si te planta a la entrada de aquella ciudad sin haber consultado antes con Dios, te va a pasar 2 o 3 años ahí sufriendo. Entonces el postrer estado será peor que el primero. ¿Cuál es el mensaje de descansar en la voluntad de Dios? Es obedecer al Padre. Es obedecer a Dios. Tú obedeces a tu jefe donde tú trabajas, a tu supervisor, a la persona que está dentro, te representa a ti. Él te da una orden y tú la cumples. Nosotros como cristianos tenemos que entender que las órdenes que Dios nos da son las mismas órdenes que usted le da a su hijo. Usted le decía cuando estaba chiquito, no juegue con cuchillo. Y usted seguía fuñendo. Se daba una cortada, pero todo el mundo se cortó con un cuchillo. ¿A quién no le dijeron que no jugara con cuchillo? Levante la mano al que le dijeron que no juegue con cuchillo. A mí me dijeron que no juegue con cuchillo y yo me corté. A muchos le ha pasado. Quizás los que son ahora modernos, no juegue con teléfono, y con los teléfonos como que era un problema. Porque los jóvenes entran en una vez en una aplicación, comienzan a comprar cuestiones ahí, cuando los papás se dan cuenta la tarjeta está seca. Sí, eso pasa. No pasa en todos los hogares, porque en los hogares que descansan en la voluntad de Dios, saben que la voluntad de Dios es que tú que tenga una custodia sobre tu hijo, que tú preste atención a tu hijo o a tu hija. Pero hay familias en que puede pasar, y pasa en las mejores familias. La palabra del Señor dice en el libro de Reyes, en su capítulo 22, primer libro de Reyes, que aquel rey Josafat le dijo, mira, yo no tengo inconveniente con ir contigo a la guerra, pero yo necesito que consultemos a un hombre de Dios para que nos diga si realmente Jehová está de acuerdo para que nosotros podamos subir a Siria. Y la palabra del Señor dice que consultaron a más de 400 profetas que habían en aquel lugar, y todos decían lo mismo: viva Jehová, que Jehová te dará la victoria, sube y obtendrá la victoria. Jehová entregará a los sirios en tus manos. Pero había un hombre llamado Josafat que era muy cuidadoso, y parece al ver él que habían más de 400 hombres repitiendo lo mismo, había algo en él que le creaba duda, y le preguntó por segunda ocasión al rey de Israel: ¿y será que hay otro varón de Dios al cual podamos consultar para estar seguro de que nosotros vamos allá, pero que podamos descansar en la voluntad de Dios? Porque realmente sea esa la voluntad de Dios, de que nosotros subamos a invadir el pueblo de Siria. Él le dice: hay un solo hombre llamado Micaías, pero yo aborrezco a Micaías porque él a mí no me profetiza nada bueno. Son los pastores que dicen la gente que están locos, los profetas de Dios, los hombres que Dios le habla. Dicen: ese está loco porque él no predica como yo quiero, ni me dice lo que yo quiero escuchar. Él no me dio carro, él no me dio bendición, él no ensanchó mis cortinas, ni extendió mi territorio, ni me dio un ministerio nuevo el cual tú no te has ganado. Porque los ministerios, aunque tú los tengas, no se desarrollan hasta que tú no estés listo para poder recibirlo. Tú tienes que trabajar en tu ministerio, porque
te ungieron, te declararon evangelista, te declararon como profeta, pero no oras por la madrugada, no buscas a Dios en la intimidad. ¿Cómo pretendes tú que puedas tú recibir y operar en un ministerio al cual tú no le dedicas tiempo? La palabra del Señor dice que Él mandó a uno de sus oficiales a traer a Micaías. Y cuando llegaron con Micaías, desde el momento en que va caminando con el oficial le dice: mira, allá el rey está parado en la entrada de Samaria junto a la ciudad, tiene su vestidura y están el rey de Israel y el rey de Judá. Y hay 400 profetas que le han dado palabra de bendición. Esperamos que lo que tú digas coincida por lo menos con algunos de los profetas que están allí. Porque es que hay gente que llaman hombres, que llaman mujeres de Dios a que le hablen y están esperando que le den no una palabra de Dios, sino la palabra que ellos prefieren escuchar. La palabra del Señor dice que Micaías dijo: viva Jehová en cuya presencia estoy, que yo voy a decir lo que Dios ponga en mi boca. Y cuando llega y se encuentra con el rey de Israel, el rey de Israel le dice a Micaías: Micaías, ¿qué tiene para decirme? Tengo que entrar al pueblo de Siria, puedo entrar, entregará Jehová al pueblo de Siria en mis manos. Y Micaías le dice: sí, sube, que él te la va a entregar en tus manos. Pero de la forma en que Micaías se lo dijo, parece que fue de una forma burlona, porque el mismo rey se dio cuenta que Micaías no le estaba diciendo la verdad. Y él le dice al rey Josafat: mira cómo te lo he dicho, que este nunca dice la verdad. Micaías, te ruego por el Dios tuyo que me digas la verdad. Entonces Micaías le dijo: yo he visto al pueblo de Israel correr despavorido como ovejas sin pastor. Yo he visto un pueblo de Israel vencido. Le está diciendo: yo he visto que muerte, porque tú eres el rey, y si ellos corren como ovejas sin pastor, es porque el rey, el que los representaba, murió. Micaías, alabanza, a mi alma te alaba, Dios. Micaías solamente pronunciaba lo que Dios pusiera en su boca. Por eso Micaías podía descansar en la voluntad de Dios. Cuando tú hablas y tú dices lo que Dios ha puesto en tu boca, cuando tú caminas y consultas a Jehová antes de tomar una decisión, el día que algo falla, tú puedes pararte en el altar, tú puedes humillarte ante la presencia de Dios y tú puedes decirle: Dios, ¿qué es lo que está pasando? Y Dios te va a escuchar. Pero cuando tú caminas como oveja sin pastor y tomas decisiones que no están respaldada por la Biblia y pretende que puedes arrancarle una página, se la va a arrancar a tu Biblia, porque déjame decirte algo: todo lo que estamos aquí tenemos Biblia. Aunque tú le arranques una página a la Biblia tuya, los demás van a tener su Biblia con la página que tenían antes. Micaías le dice: yo vi en los cielos una reunión y vi a Dios y su ejército sentado a la derecha y a la izquierda de Dios. Y vi como Dios decía: vamos a enviar a alguien que confunda al rey de Israel para que suba a pelear con los sirios para que sea destruido. Dice la palabra del Señor que un espíritu de mentira se presentó delante de Jehová y dijo: yo voy a ir y yo los voy a confundir. Y Dios le dio la orden de que bajara y confundió a 400 profetas que habían. ¿Por qué a Micaías no logró confundirlo? Porque a quienes confunden en la obra de Dios, en la fe, en el evangelio es a quien tiene un descuido espiritual. Cuando a ti te logran confundir, cuando a ti te hacen tomar una decisión errónea, es cuando tú tienes un descuido espiritual. Cuando tú vives como vivían aquellos profetas en palacio, que creían que ya todo lo habían logrado, entonces se descuidaron de la presencia del Señor y entró aquel espíritu de mentira. Pero Micaías no estaba en palacio, Micaías estaba en el monte, Micaías estaba sumergido en la presencia de Dios. Y los espíritus de mentira no tienen tiempo para entrar en un hombre o en una mujer de oración. A un hombre o en una mujer de que cuando él llega lo encuentra de rodillas por las madrugadas. A un hombre de que cuando él dice voy a volver en el día, a las 3 de la tarde vuelvo y lo encuentra de rodillas. Y al día siguiente dice no está de rodillas, ahora está en ayuno. Y la noche siguiente ahora no está orando, pero está en silicio. Alábale que Él está vivo. Yo quiero que nosotros como iglesia aprendamos
a descansar en la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. La palabra relata que el rey de Israel decidió subir a Siria, pero él pensaba que iba a engañar al destino o al propósito o a Dios, porque como el profeta le había dicho que el pueblo estaba corriendo como ovejas sin pastor, él entendió que la palabra que le habían dado era que al rey lo iban a matar y el rey era él. Entonces él decidió cambiar sus vestiduras. Y dice la palabra que a Josafat lo vistió como rey con las ropas reales. Pero él no se puso las ropas reales. Él se puso una ropa de un soldado común y creía que iba a engañar a Dios. A Dios no lo engaña nadie. Dice la palabra que cuando subieron allá, el rey de los sirios tenía 32 oficiales y él le dijo: yo no quiero que ustedes peleen con el pueblo de Israel. Yo quiero que todos ustedes vayan directamente donde el rey, donde Acab, y que peleen contra el rey, porque cuando tú mates al rey, entonces las ovejas quedarán dispersas, como la profecía que había dado Micaías. Pero cuando ellos fueron y llegaron a donde estaba el supuesto rey, lo que encontraron fue a Josafat, y Josafat gritó para que se dieran cuenta que no era él el rey y no lo matasen. Y dice la palabra del Señor que hubo uno de los soldados que en una aventura, o sea, al azar, tomó una flecha, la tiró en el aire, y aquella flecha por la investidura de la armadura que tenía el rey de Israel, cayó y hirió al rey. Dice la palabra del Señor que el rey le dijo al que manejaba su carruaje: sal corriendo de aquí porque estoy herido. Pero era tanto el murmullo y como se expandía la guerra, que en la salida de aquel lugar el rey muere en el camino. ¿Por qué el rey muere en el camino y él no encuentra la posibilidad que encontró, por ejemplo, el profeta Elías y la viuda de Sarepta? Dice que la tinaja estuvo llena de harina y que el aceite nunca disminuyó de la vasija. Pero aún así, el hijo de aquella viuda muere en un momento. Y la viuda se presenta donde el profeta. ¿Por qué? Porque ella descansaba en la voluntad de Dios. Y le dice el profeta: mi hijo ha muerto. No sé por qué Dios te ha traído aquí para recordar mis iniquidades del pasado y para hacer morir a mi hijo. Y el profeta toma el hijo, se lleva al hijo a la habitación y le dice: Dios, ¿ahora qué tú has hecho? Donde yo voy seca el río, donde paso no llueve, los cuervos me dejan de traer comida, me trae donde una viuda y muere el hijo de la viuda, ¿y ahora qué hago? Pero la viuda había descansado en la voluntad de Dios. Cuando él se recuesta 3 veces encima del niño, dice que el niño se reincorporó y que retomó el aliento, y él tomó el niño y se lo llevó a la viuda y le dijo: aquí tu hijo. Y la viuda le dijo: ahora yo reconozco que tú eres profeta de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. ¿En quién es verdad la palabra de Dios? En quienes descansan en su voluntad. Porque si tú comienzas a profetizar lo que tú quieres para ti, si tú comienzas a predicar lo que tú quieres para ti y no tienes un texto bíblico en el cual basarte con verdad, lo que tú estás predicando, lo que tú estás pregonando por la vida, no tiene valor. Porque lo que es vivo y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta romper los tuétanos y las coyunturas y los huesos, es la palabra del Señor. A su nombre. Bendito y alabado sea Jesús. Denle un aplauso a Cristo. Este mensaje no es un mensaje que pueda lograr mucha algarabía, pero es un mensaje que le habla a la conciencia de cada uno de nosotros. Y yo sé, porque sé, que al regresar a nuestra casa habrán interrogantes en nosotros y nos preguntaremos si las decisiones que hemos tomado en el pasado fueron basadas
en la voluntad de Dios. Porque las decisiones que son basadas en la voluntad de Dios, entonces Dios descansa en su voluntad. Dice que vengan a mí todos los que estén turbados y los que estén cansados, que yo los haré descansar. Pero ¿cómo Dios lo hace descansar? Cuando nosotros entendamos que debemos de caminar en su voluntad. No hay mejor lugar para tu vida, para tu familia, para tu ministerio que descansar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no siempre es cómoda, no siempre se entiende, pero siempre es perfecta. ¿Cuántas veces hemos querido que Dios abra puertas que estaban cerradas? ¿Cuántas veces hemos llorado? Hemos pensado que Dios no está con nosotros. Y después hemos visto que Dios obra cuando menos lo esperamos. El día que ya dimos por olvidado lo que estábamos buscando, entonces ese día Dios obra en nuestras vidas. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso lo habla en la Biblia, en Proverbios, en su capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios no falla, iglesia. Él dirige nuestros pasos. Jesús, como le dije antes, nos dio un ejemplo muy poderoso. En Getsemaní, Él pudo haber decidido dejarse guiar por su deseo, por su voluntad. Pero Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero al final dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El trabajo de nosotros aquí en la tierra es hacer la voluntad de Dios como cristianos. Antes de nosotros ser cristianos, podemos hacer cualquier cosa y no se nos va a amonestar, porque Dios nos ama tanto cuando nosotros estamos en casa como cuando el hijo pródigo salió a malgastar el dinero que había conseguido. El padre del hijo pródigo lo siguió amando igual. Los que tienen hijos, las madres o los padres, saben que algunas veces el hijo que peor se comporta es el más querido en la casa, porque le tienen más compasión. El hecho de que sea el más querido, eso no significa que va a ser el más bendecido. El padre del hijo pródigo, ¿quiénes conocen la historia del hijo pródigo? El padre del hijo pródigo era una historia de un señor que él tenía 2 hijos, y hubo uno de los 2 hijos que decidió pedirle a su papá que le entregase la herencia que le correspondía a él en vida. Y el papá parece ser que conocía ya a su hijo y que sabía cómo iba a acabar la historia. Y tomó y le dio la parte que a él le correspondía, y aquel joven, dice la palabra del Señor, que se fue a una ciudad lejana. Y estando allí en aquella ciudad, malgastó todo el dinero que tenía. Y cuando él se quedó sin nada, decidió que iba a conseguir un trabajo. Entonces, cuando él decide que va a conseguir un trabajo, le acontece como cuando comencé a hablarles en el mensaje diciéndole que yo no entendía por qué nosotros somos tan ordenados para trabajar para un jefe que no es nuestro Dios, que no puede hacer un milagro por nosotros, que no nos puede bendecir, que no nos dio la vida y que tampoco puede darnos vida eterna, sino que lo que nos hace es que nos da trabajo por la mañana, trabajo por el día, y cuando te enferma te bota. Sí, cuando usted se enferma en los trabajos lo botan.
Y tenemos una seguridad social en este país que eso no alcanza ni para comprar arenque. Los arenques están carísimos. Ahí el hijo pródigo reflexionó porque dice que él fue a buscar trabajo donde un hombre, el hombre le dio trabajo. Y el trabajo que el hombre le dio fue alimentar y apacentar unos cerdos. Y para él apacentar y alimentar a aquellos cerdos le dieron algarrobas. Pero dice la palabra del Señor que aún las algarrobas de los cerdos él quería comérselas del hambre que tenía y no la podía comer porque su jefe no se lo permitía. Entonces él se acordó y dijo que él volvió en sí, dice la palabra del Señor. Dijo, yo voy a regresar a la casa de mi padre porque mi padre trata a la gente tan bien que aún los criados de mi padre tienen comida. Mira aquí, donde él estaba trabajando, ni siquiera comida le daban. Cuando él volvió en sí, él regresó a la casa de su padre. Cuando nosotros, aún siendo cristianos, volvamos en sí, tenemos que decidir volver a descansar en la voluntad de Dios. Y no quitarle páginas a la Biblia, porque es sencillo. Dice, no mates, no mates, no robes, no robes. ¿Cuántas cosas más podemos decir que Jesús ha prohibido? Porque a él le preguntaron, pero Moisés dijo. Y él dijo, sí, Moisés dijo por la dureza de su corazón, pero en el principio no era así. No le arranque páginas a las Biblias. Si usted quiere ser cristiano, compórtese como cristiana y como cristiano. Aquí hay que pagar un precio y aquí se descansa en la voluntad de Dios. No se llame ser cristiano si usted no quiere obedecer la voluntad de Dios. Amamos que usted haga como el hijo pródigo y se retracte y diga, yo voy a volver a la casa de mi padre. Porque todos cometemos errores. No hay ninguno de nosotros que no haya cometido errores. Pero tenemos que volver en sí y entender que lo que nos da legalidad para presentarnos delante del altar de Dios y decirle, Padre, ¿qué está sucediendo? Estoy mendigando. Padre, necesito un milagro. Es que hayamos descansado en su voluntad. Es que como dijo aquel rey, yo te he servido, le dijo, yo te he sido fiel. Y Dios le mandó a decir con el profeta, dile que le doy 15 años más porque yo he visto sus lágrimas. Job sufrió mucho, pero Job era un hombre temeroso de Dios, íntegro, perfecto, recto, delante de la presencia de Dios. Y llegó un momento que él sufrió. Pero su dolor pasó. Y Dios lo multiplicó por 7 todo lo que él tenía. La palabra del Señor nos invita en esta noche. Póngase de pie, por favor. A que oremos para que podamos descubrir cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Si usted le obedece a un jefe de una empresa que no es primo suyo, que es un hermano, pero no un hermano en Cristo, y hace conforme a lo que esta persona dice, ¿por qué ahora que somos cristianos no damos un solo paso de fe? Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Y da un solo paso de fe y confía en Dios. Porque hay problemas que Dios no nos los va a quitar, que tendremos que vivir con ellos. Pero tenemos que pedirle a Dios que cambie nuestro corazón. Y el que descansa en la voluntad de Dios no tiene temor a nada de lo que pueda acontecer. Porque los planes y los proyectos que tú tienes son muy diminutos con lo que Dios se ha propuesto hacer contigo. Y si Él nos tiene en su casa y nos ha permitido servirle, es por una razón especial. Nos humillamos ante tu presencia, Padre Celestial. Tu palabra dice que todo lo que estén cansados, todo lo que estén turbados, que vengan a ti, que tú le darás descanso, que tú traerás paz.
nosotros entendimos que con nuestras fuerzas no podemos. Nos rendimos ante tu presencia, Espíritu Santo, para que tú sea el que toque nuestro corazón y nos circuncide y quite de ahí toda amargura, toda tristeza, toda falta de perdón, que nos reivindique a caminar en el camino correcto, Dios, que podamos descansar en tu voluntad, que tu voluntad se manifieste en nuestras vidas, que tú abras las puertas que estaban cerradas, Dios, enderece, como dice tu palabra, nuestras veredas, y que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, a través del Espíritu Santo, Dios, se muestre en cada uno de nosotros, y como el hijo pródigo podamos volver en sí, y no volveremos a la casa de nuestro Padre porque estamos en tu casa, pero nos rendimos ante tu voluntad y pedimos que sea tú quien dirija nuestros pasos, quien nos muestre el camino. Nosotros estamos caminando algunas veces en tiniebla, en oscuridad, y decisiones que se presentan en nuestras vidas y que no sabemos a dónde doblar, si a la derecha o si a la izquierda. Pero confiamos plenamente en ti, mi Dios, porque sabemos que tú, en medio de la oscuridad, eres quien guía nuestros pasos. Y sabemos, Dios, que tú separarás las tinieblas de la luz y que podremos caminar sobre roca firme, Señor. Padre, te damos gracias. Oramos, Señor, y clamamos ante tu presencia y nos humillamos a ti para pedirte en el nombre de Jesús que tú hagas un milagro, Dios. Nos estamos humillando ante ti, Señor, porque sabemos, Dios, que tú eres el Dios de los milagros. Y nos humillamos ante ti porque hemos descansado en tu voluntad. No te cuestionamos por nada de lo que tú hayas hecho, Señor. Lo recibimos, Señor, con toda humildad. Pero te clamamos, Señor, y proclamamos hoy tu nombre, a tu insensibilidad, Dios, a que tu misericordia nos alcance, Señor. Y que la gente que está aquí, Señor, que tiene una dificultad, Señor, que están contrictados, Dios, porque han sufrido, Señor, una terrible noticia, Dios. Tú, Dios Todopoderoso, tu palabra dice que tú lloraste al ver a Lázaro, Dios, pero que tú intercediste por él y dijiste que aquello que acontecía era para que la gloria de Dios se manifestase de una forma especial y para que todos pudieran ver, Señor. Y tú lo hiciste reincorporar. Yo te pido en el nombre de Jesús que como tú resucitaste, Dios, a Lázaro, que como tú le devolviste la vida a al hijo de la viuda de Sarepta de Sidón, que como tú levantaste la hija de Jairo, Dios, que como tú sanaste tanto paralítico, tanto cojo, le diste vista a los ciegos, Señor, los mudos lo hiciste hablar, Señor, aún los que estaban, Señor, mujeres con flujo de sangre fueron sanadas con solo tocar tu manto. Hoy nos humillamos ante ti y pedimos un milagro, Dios. Espíritu Santo, pido que envíe ángeles, Dios, que entren a aquel lugar ahora en el nombre de Jesús. Ángeles cirujanos, Dios, que ordenen las cosas, Dios mío, y que los restablezcan, Dios. Tú puedes restaurar, tú eres el Dios restaurador. Ponemos tu confianza en ti, Dios, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.